Hola, bienvenido a mi canal, tu canal, nuestro canal. Esto sonó muy así como de publicidad de televisión, ¿verdad? En esta oportunidad voy a hablar sobre la película His House o Su Casa. Vamos a empezar, tengo aquí anotados los puntitos. Los puntitos. Esta serie yo la había empezado como por TikTok. Y a lo mejor sí hablo cosas por TikTok, pero bueno, y por Instagram TV. Pero lo decidí hacer aquí en YouTube porque puedo. Ok, ay, ¿qué podemos decir de esta película? Si no la has visto, esto va a ser spoiler, pero vamos a hacer un resumen general. La cuestión de esta película es que son personas que, o sea, son un hombre y una mujer, una pareja, que ellos se van del sitio donde ellos son porque hay una guerra. Hay guerras entre comunidades y empiezan a matarse entre ellos y bueno, se pone todo fea la cosa y toda la cuestión. Ellos agarran y se van y viajan. Se van del lugar donde están, logran irse. La cuestión es cómo logran irse. Ok, ellos llegan a este sitio, pero entonces sucede cosas y la mujer, la esposa, empiezan a suceder cosas dentro de la casa y la esposa pues le cuenta a su marido la historia, una historia de la mitología, o una historia no mitología, como una leyenda que le contaba a su abuela, que trataba sobre un hombre que quería tanto, tanto, tanto una casa que le robaba a las personas. Pero ¿qué pasa? En una de esas robó a las personas, le robó a alguien que no debería robarle. Le robó a un brujo. Allí le decían Apeth. Tengo que buscar este término porque no sé si es cierto o no es cierto. A lo mejor sí existe, si se dice así, pero no lo he buscado todavía cuando hice este video. Seguramente a lo mejor a través de esto es que yo hablo en las redes. Pero se le decía así. ¿Qué pasa? Este hombre, ella cuando contó esa historia a su marido, es porque ella ya había hablado con esta figura, con este brujo que se fue con ellos. Porque la cuestión es que el brujo se fue con ellos a su casa, a donde estaban viviendo ahora, empezaban a suceder cosas y toda la cuestión. Ok, entonces, ella había hablado con el brujo este porque el brujo le había prometido algo con respecto a su hija. Su hija murió, pero yo soy bien directo. Su hija murió, pero esa no era su hija de verdad. Este es uno de los puntos que voy a tocar, que trata sobre la culpa. Pero bueno, le estaba prometiendo este brujo a la mujer que si ellos se regresaban o les daba lo que, como que cobraba la deuda que tenía el marido con el brujo, entonces la niña iba a regresar. ¿Qué sucede? Y cuando ella estaba contando esta historia, esta leyenda a su esposo, el esposo sabía a lo que se refería. Para hacer el cuento corto, cuando ellos se fueron de su país, la niña que ellos tenían, su hija, no era su hija. ¿Sí? Ellos agarraron a una niña que estaba por allí y el esposo agarró a la niña y dijo que era su hija y lo subieron en el transporte y ellos se pudieron ir. Pero ellos cuando iban en las lanchas, en la cuestión para poder irse de allí, sucedió un accidente y toda la cuestión, porque había tormenta y todo eso, ¿saben? Como en las películas siempre pasa. Y pues ellos no se salvaron, pero la niña no se salvó. Por supuesto que la película no comienza diciendo que había una niña que se murió, pero nunca te dicen que la niña no es de ellos. Ahí es donde empieza el punto. ¿Por qué te digo esto y por qué te digo este spoiler? Porque esto es importante en el análisis que vamos a hacer hoy. Importantísimo. La culpa. Yo lo anoté aquí, punto por punto, así como de manera como somera. Este tipo de cosas que pasan en los espíritus, así como este brujo, los espíritus en general, los espíritus negativos, los espíritus de el mundo espiritual, sí, de esta vertiente, de este plano, son así. Ellos trabajan de esa manera. Y mientras se va revelando las cuestiones que suceden en la película, más se va haciendo como visible el cómo es posible que esto pase. Las energías negativas y los espíritus en este caso siempre se van
adherir de una forma más sencilla a las personas que tienen algún tipo de emoción muy oscura o muy densa. Y que por supuesto, como en este caso, tienen algún tipo de historias de obsesión. Porque no es normal Ellos comienzan la película diciendo que ellos tuvieron una hija y ellos asumen que es su hija. Después, al final de la película, casi al final, se acuerda de que no es su hija, sino que se la robó. Entonces, ahí es donde empieza todo, ahí es donde empieza la cuestión, porque esa culpa que está allí es lo que utiliza esta energía o esta leyenda, este espíritu, para poder continuar pegados a ellos. Así funcionan las emociones generalmente, así funcionan las cosas densas. Por eso es importante ir a terapia. Esta no es la primera vez que voy a decir esto en este video, así que prepárate. Ok, entonces la cuestión está en que cuando estas personas llegan allá y sienten la culpa y tienen toda la cuestión, el espíritu empieza a afectar la mente y la psique de la persona. Aquí hay unas cosas que nosotros tenemos que tomar en cuenta de los protagonistas. Mientras se va desarrollando la historia, lo que hace que este espíritu, como te digo, se una a ellos son dos cosas, la culpa y la obsesión. La culpa hace que una cosa genere la otra. ¿Qué pasa? Los espíritus tienen una tendencia, los espíritus negativos, y realmente los magos también tienen una tendencia a poder acentuar cualquier cosa negativa que hay en ti. Si tú sientes culpa, van a acentuar la culpa. Si tú sientes miedo, van a acentuar el miedo. Si tú sientes cualquier tipo de emoción negativa, van a acentuar el tipo de emoción negativa. Así funciona la magia normalmente. Lo que nosotros hacemos en la magia es, digamos, potenciar la base, la emoción base, como el punto base, ¿sí? Lo que hacemos es potenciar eso que existe, indiferentemente de la emoción que sea. Por eso es importante que cuando nosotros hacemos cualquier tipo de ritual, reconocer a través de un proceso de terapia o un proceso de sanación qué es lo que está sucediendo dentro de nosotros. Porque si no, estamos, como en este caso, potenciando una energía. Por eso lo puedo hablar en otros videos. Este espíritu se alimenta de esta culpa. Esta culpa es creada porque ella no es su hija y aparte que se muere. Aparte que esa es una historia bastante cruda y bastante fuerte, porque lo que se crea en la psique por lo menos del esposo, es que el fin justifica los medios. Él hace todo lo posible por poder lograr lo que él quiere lograr. Y aquí esto es algo que yo quiero que tomes en cuenta con respecto al trabajo de la magia en general. Y en este caso vamos a trabajar con la magia negra, vamos a hablar de la magia negra porque justamente uno de los puntos en los cuales yo me especializo. Cuando tú haces cualquier tipo de ritual con magia negra, porque yo sé que tú sabes al respecto, si tú que me estás viendo sabes al respecto, lo que haces es potenciar la emoción base. Y la emoción base en su caso no era realmente porque ese deseo venía de sí mismo, sino porque venía de la desesperación. Venía de la desesperación, venía de querer salir de allí a toda costa y venía de una necesidad de el fin justifica los medios, de yo llevarme a cualquier persona por el medio de poder hacer lo que yo quiero hacer a toda costa. La magia aumenta ese factor. Los espíritus, en este caso, se alimentan de esas emociones. Se aprovechan de todo lo que ocurre cuando tú actúas de esa manera. Como es el caso de la película. Si tú ves desde un punto de vista energético y desde la parte que trabajo yo en esta película, sucede lo que tenía que haber sucedido. Así sucede normalmente. Podemos decir, si le quitamos la parte de la magia, que eso es remordimiento de conciencia. Empiezan a tener cosas y a suceder cosas y hay personas que le pasa eso. ¿Qué pasa? Cuando nosotros nos metemos con los espíritus y con la magia y con los entes y con este plano, empieza a mezclarse la situación. Entonces las personas y los psicólogos mismos no saben identificar si eso que están sintiendo es nada más por la culpa y por el remordimiento y porque realmente sucedió algo desagradable que ellos no saben cómo procesar, o es realmente porque está sucediendo algo con algún ente que, bueno, ya esta ciencia no entiende esto, pero se mezclan ambas cosas. En esta historia se mezclaron ambas cosas. Y una de las cosas que yo te quería comentar, que esto está aquí, es que los espíritus trabajan así. Las energías densas trabajan así. Ellos lo que hacen es aumentar y alimentarse de la energía y de la emoción densa que tú puedas tener. De las ganas
digamos, de obsesiones y cuestiones perversas que hay en la oscuridad y en la sombra del ser humano. Como tú bien sabes, no todas las personas son iguales y hay personas que ocultan una sombra bastante densa y bastante oscura. Eso es lo que potencian los espíritus. Eso es lo que las personas que hacen magia con espíritus y con entes, es decir, que agarran el alma del espíritu y se lo mete a la persona o se lo adhiere a la persona con magia negra, que normalmente se lo vemos, por ejemplo, en la santería o sí, generalmente, porque las otras magias funcionan diferente, pero generalmente lo hacen así y en la parelía también. Lo que hace ese espíritu es afectar, y por supuesto con la energía del mago, la oscuridad de la persona. Si tú tienes una debilidad, si tú tienes un miedo, si tú tienes una obsesión, cualquier cosa que sea como reconocible de una parte oscura de ti, eso es lo que se va a potenciar. Es allí a donde yo siempre voy de la parte importante de primero reconocer, aceptar y transformar la oscuridad en nosotros. Porque si no, estas cosas que nosotros no le queremos prestar atención son usadas por eso. Son usadas por magos, son usadas por espíritus, son usadas por los entes, son utilizadas por, si tú has escuchado sobre reptilianos y todas estas cosas, que son más de la psique, son más de la mente y todo esto. Que, ojo, no todos los reptilianos son malos, ese es otro tema. Yo no soy especialista en eso, pero conozco el tema porque he investigado al respecto. Pero este tipo de grupos o este tipo de entes, que también son entes, que lo que hacen es alimentarse de la energía de las personas, también se alimentan de eso, de los miedos, de la oscuridad, de las debilidades, en el caso de las fracturas que tengan las personas en el alma, de las historias que nos sana, de toda esa parte densa y oscura de nosotros que no queremos reconocer. Y eso es lo que sucede en esa película. Hay una parte interesante aquí que lo muestran en la película, que el esposo se da cuenta cuando llega un momento en la película que él decide hablar con la energía, ¿no? Y él se da cuenta que el ente no puede hacerle nada sin que la persona lo haga. Cuando el esposo se da cuenta que la energía, que el ente no puede hacerle nada, entonces es donde todo cambia y todo se transforma. Porque realmente, esto es una de las cosas que debes saber, las energías y los entes funcionan así. Ellos realmente, físicamente hablando, no pueden hacerte nada. Por eso es que, te explico, cuando, eso tiene muchos condicionantes, pero cuando las personas en las películas y en la vida real, en los exorcismos y esas cosas que tú has visto, le empiezan arañazos y cosas, eso no lo hizo el ente, lo hizo la propia persona, de alguna forma. Porque el ente no puede hacerte daño físico, porque no es su plano. A menos que la persona lo permita, se convierta en una especie de medium o tenga esa tendencia y entonces se haga daño. ¿Sí? Eso sucede, pero el ente no puede hacerte daño físico. Lo que hace estas energías es alimentar, aumentar y potenciar cualquier tipo de tendencia que tenga la persona en su oscuridad. Va a crear un loop en el sistema mental de la persona. En esta película puedes ver que eso pasa. Y eso es algo muy cierto. Estos entes no pueden hacerte ningún tipo de daño físico. Todo lo que utilizan es terror psicológico. Ese es el punto. El terror psicológico. Fíjate que cuando el hombre en esta película se da cuenta de que este ente no le puede hacer nada, todo en su entorno se empieza a poner más fuerte. ¿Por qué? Porque la única forma que ellos tienen para atacarte es a través de plano astral. Y el plano astral es mente y emoción. Es la única forma que ellos tienen de hacerlo. Si existe algún otro tipo de influencia sobre tu integridad, hay otras cosas que hay que tomar en cuenta. No solamente es un espíritu. Entonces, es interesante cómo se manifiesta esto. Algo que quería aclarar, que esto sí es algo como que lógico, ¿no? Al final se reveló que la niña no estaba viva. Y yo dije desde el principio, es obvio que no está viva. Si desde de la propia película dicen que él nada más puede
o una de las cosas que hace es atormentar al hombre o a los hombres que cometen esta historia, en esta leyenda, con espíritus de personas muertas que ya murieron, o sea, como que los revive, pero realmente lo que hace es jugar con esa cuestión psicológica. Si la niña no estuviera muerta, no aparecería como espíritu. No puede, porque los espíritus no tienen control sobre el cuerpo de esa manera. A menos que sea una cosa, ya tú sabes, que es súper wow. Esa niña ya estaba muerta, obviamente. Al final lo revelan y dicen, también al final, que ella acepta hacer la cuestión. Una de las cosas que esa persona no sabía, obviamente, porque es una película y esa es la trama, es que eso era mentira. Obviamente, estaba jugando con ella. Una de las cosas que también hacen tanto los magos como ese tipo de energía es jugar. Si yo no puedo contra ti, yo voy a buscar a las personas que te hacen débil. Las personas que te hacen débil es muy probable que sean más débiles que tú también, porque tú las quieres proteger. Eso genera que estas personas, si yo las ataco a ellas, entonces a ti va a ser más fácil hacerte daño. Fíjate que el planteamiento, después de que él dice que no lo va a hacer, que no lo permite, que esa es su casa, que él se va a quedar allí, es ir con la mujer, con la esposa, y decirle, mira, hazlo tú, plantéatelo tú, porque yo te estoy prometiendo algo que obviamente no te voy a cumplir, pero te busco en tu inconsciente y en tu culpa, porque me apodero de tu culpa para poder hacer que tú hagas lo que yo quiero. Ok, y ya quedas como que a la parte final de lo que yo quería hablar al respecto, que es de... Al final, funciona así. Fíjate que la parte final de la película, así antes de que la mujer matara al brujo, disculpa si te hago spoiler, pero es que lo siento, ni siquiera lo siento, porque es que estamos hablando de ajá. Entonces, al final, fíjate que el esposo mismo es el que se corta, él se corta y dice, no, vete, yo déjame salvarla a ella, él también cayó en la trampa de la culpa y todo esto. Y ella se va y se voltea, entonces cuando el esposo se corta, llega el que lo interpretan o lo materializan o lo expresan como el brujo y empieza a meter sus manos por donde él se cortó y empieza como a comerse la carne y toda la cuestión. ¿Sabes? Como que haciendo la interpretación de que él está comiéndose al esposo. Y mientras que muestran otra escena donde está la mujer tratando o a punto de agarrarle la mano a la niña. En ese momento, antes de que ella agarre, la mujer hace un cambio. Ese cambio es importantísimo en el desarrollo de este tipo de historias. En el momento que la mujer, que la esposa, decide y dice la vida de esta niña, porque se entera de que está muerta, o sea, se acuerda de la realidad y dice, es realista, no la voy a obtener. Ella suelta el deseo de tener a la niña. Y al soltar el deseo, ella agarra y agarra el cuchillo y le corta el cuello al brujo. Obviamente, en un entorno más realista posible, esto no lo podría hacer. Pero si nosotros lo vemos desde un punto de vista analogía metafórico, pasa así. En el momento que la mujer decide soltar el deseo, el ente deja de tener poder. Y así sí funciona en la vida real, o bueno, fuera de la película. Así sí funciona. En el momento que estas energías ya no pueden controlarte porque tú pierdes o te dices ese deseo ya no me va a satisfacer y o porque normalmente es más con lo del deseo, trabajas la culpa, es decir, trabajas la emoción, ya el ente pierde el poder y el control. Porque como te había dicho, esas energías se alimentan de tus emociones negativas, más una mezcla de tus deseos. Si tú no tienes un interés más una emoción negativa o un estado depresivo o algo así,
los entes no tienen control sobre ti, porque no hay nada a través de lo cual ellos puedan atacarte. Ese es uno de los puntos. Por supuesto que, como siempre voy a decir, esto tiene muchas condicionantes. Muchas condicionantes. Entonces, dentro de la verosimilitud de la película, funciona así. Y realmente es un desarrollo bastante real, como normalmente es, como normalmente pasa. En el momento que nosotros, esa es una de las cosas que cuando yo hago las limpiezas y hay este tipo de energías, limpiar la energía por sí misma no me va a funcionar. Yo tengo que trabajar a la persona también. Es decir, yo tengo que hacer terapia con la persona también. Yo tengo que saber por qué eso está sucediendo, qué une a la persona con esa energía. Porque incluso si es magia negra, que es la energía de otro hacia ti, ahí también hay una parte de la responsabilidad de la persona. Pero esos son otros temas que también tienen muchas condicionantes. Pero en este caso es el análisis de esta película. Es lo que quería hablar de esto, ¿no? Como, como esto. Aquí puse una conclusión, o lo puse como conclusión. A ver, primero, lo que generan los espíritus en las personas es un ataque psíquico. Sí, ellos nada más tienen control sobre ti en ese nivel. Es una de las cosas que se hablan en la película y eso es totalmente realista y verosímil. Pero así funciona. Funciona de esa manera. En la vida real funciona así. El fin justifica los medios es una de las grandes frases que ha sucedido a lo largo de la humanidad y es una de las grandes frases que siempre te va a unir con la magia negra. Porque que tú tengas un deseo indiferentemente de cómo tú lo hagas, lo vas a cumplir. Es una de las cosas que forman base de la magia negra. Eso también tiene otras observaciones. Para que no quiero generalizar, ¿no? Pero es que para poder hablar de estas cosas a veces hay que generalizar un poco, pero esto tiene muchos puntos. Ellos no pueden hacerte nada, sino simplemente allí. El papel de la voluntad siempre lo voy a tocar y siempre es importante en las limpiezas, en los exorcismos, con entes o con lo que sea. Tu voluntad es más importante de lo que tú piensas, por eso hay que trabajarla. Por eso hay que llevar terapia también. La acción es en el cuerpo astral y bueno, al final funciona así. Si tú ves la película luego de esto, realmente es un buen referente y es una buena parte como un desarrollo incluso de los personajes. Es un desarrollo interesante cómo va haciendo el progreso, el desarrollo, valga la redundancia, de la historia. Y lo que me gustó bastante, lo que se asemeja bastante más a la realidad es el final. Porque es una de las cosas que funciona así. Así funciona. Por supuesto que al final queda un poco raro porque hay unas cosas que no explicaron del todo bien del por qué aparecía. Entonces yo le di esta interpretación. No quiero creer que es que ellos aceptaron esas energías en su casa para vivir para siempre, porque al final el esposo dice algo bastante que no estoy de acuerdo desde el punto de vista terapéutico, que es que no, es que lo que tú hiciste de recuerdo siempre se queda contigo. O la culpa o esa energía siempre se queda contigo. Uy, hay unas cosas un poquito raras. De lo cual no estoy de acuerdo porque sí, eso genera conflictos en el sistema. Cuando tú aceptas vivir con esos espíritus y esas energías mucho tiempo. Pero bueno, al final es una interesante película. Si tú tienes otra película que tú quieres que yo vea, yo tengo otras por ahí que también voy a ver y voy a continuar haciendo estos videos. Me pareció muy interesante esta temática, la verdad. Pues me la puedes comentar, me la puedes decir aquí abajo si tienes alguna duda, si tienes alguna situación que me quieras preguntar. Y así. Yo soy el chamán Carlos César Alfaro. Me especializo muchas veces en trabajar las limpiezas de magia negra y de entes. Y también en trabajar y en hacer terapias a personas que tienen ciertas tendencias y estados mentales. Y que al mismo tiempo sean brujas, brujos y brujes. Es decir, tengan esta tendencia a la naturaleza mágica. Entonces es una combinación interesante que es una de las cosas que te estaba comentando. Cómo tú diferencias la parte mental de lo que realmente energéticamente está sucediendo.
una de las cosas que a mí me encanta trabajar. Entonces, bueno, muchas gracias por ver este video y acuérdate de suscribirte y compartirlo porque sé que tienes personas a que les puede interesar este tema. Y no importa si no están de acuerdo con mi forma de ver el mundo, compárteselo porque les va a interesar lo que estoy hablando. Entonces, muchas gracias y espero que nos estemos viendo por allí en otros videos. Acuérdate de seguirme en mis redes sociales. Por ahí puedes hablarme y decirme, Olis, vi tu video.